El hecho que la señal OFDM, en realidad, tal como la hemos construido, es a su vez una representación geométrica, nos permite formular el receptor en esta estructura que vimos bastante tiempo atrás, que separa detector de decodificador. Estoy buscando. Aquí está. Una primera etapa de un detector donde la señal recibida es básicamente convolucionada con cada una de las señales base. Esta convolución es, por un lado, la pueden ver como la operación de correlación, pero tiene por supuesto una implementación como filtro adaptado también, proyección de la señal recibida, que en este caso sería la señal OFDM recibida bajo ruido, cada una de las J igual NS subportadoras, seguida por una segunda etapa que es lo que llamamos el decodificador, donde finalmente se obtienen las decisiones. Entonces lo que vamos a hacer enseguida es esta notación geométrica de la señal OFDM, plantear la forma del receptor de acuerdo a esta noción de detector y decodificador. Entonces, vamos a conversar sobre el receptor OFDM. Pero bajo un canal que se conoce como un canal con desvanecimiento plano. Un canal con desvanecimiento plano es esencialmente el canal tipo 2 que hemos estado estudiando. Es un canal tipo caso 2, es decir, la pasabanda del canal es plana y el canal puede tener una cierta limitación de ancho de banda. Caso 2. Entonces, vamos a ignorar por ahora el ruido térmico. Y vamos a asumir de que tenemos nuestro detector con filtro adaptado, como lo vimos en su momento. Aquí, el detector como filtro adaptado, así que voy a directamente copiar esta señal, esta figura, y me la voy a llevar para acá. Vamos a recordar que la señal recibida ahora es la señal OFDM, sin ruido. Y vamos a señalar que, o al menos definir, que la señal en este punto es un pulso recibido x tilde de t. Vamos a darnos cuenta de que el instante de muestreo ahora es una vez por cada tiempo de símbolo OFDM. Vamos a renumerar, en vez de tener bases 1 a j, ahora lo que tenemos es
señal recibida desde la 0 hasta la ns-1. De igual forma acá y acá tenemos un filtro adaptado a la subportadora 0 y un filtro adaptado a la subportadora ns-1, y esos filtros adaptados son espejo invertido, pero con respecto a el tiempo de símbolo o f de m. Así que lo único que hemos hecho es exactamente la misma estructura del detector, la hemos adaptado a los parámetros que corresponden a la modulación o f de m. Y en ausencia de ruido, nuestra señal recibida en la rama 0 es simplemente el símbolo S0, y ese símbolo S0, siendo bien cuidadoso con el código colores, ese símbolo S0 es verde y el último símbolo es color rosa. Entonces vamos a preservar eso simplemente para fines didácticos, y tenemos entonces aquí el último es S sub ns-1, check. Y esto es lo que llamamos el detector o FDM. Hay una forma muy eficiente de implementar esto, la vamos a ver, pero primero queremos entender en su fundamento la mecánica de la transmisión FDM en el contexto de que no es realmente algo distinto a lo que ya hemos estudiado, tiene una representación geométrica, tal como lo hemos visto, y por lo tanto el detector que estudiamos hace muchos módulos atrás sigue teniendo exactamente la misma estructura que estudiamos en su momento. Entonces, recordando, la señal transmitida que es útil de dt es una suma en K de los símbolos SK check por las bases phi k tilde de t. Lo que queremos calcular ahora es esta señal de salida en la rama mésima, m. Queremos calcular entonces x sub m tilde de t evaluada en el instante de muestreo. Es decir, queremos calcular esta señal y luego muestrearla, calcular básicamente el símbolo RI. Entonces esto es simplemente útil de dt convolucionado con phi sub m tilde asterisco dt, dts menos t, y todo eso evaluado, en t igual a t símbolo. Esto es igual a suma de k igual a 0 hasta ns-1 de los s sub k check phi sub k tilde de t convolucionado con phi sub m tilde conjugado de ts menos t, y todo esto evaluado en t igual a ts. Ahora miremos brevemente esta señal phi sub m tilde asterisco de ts menos t. Habíamos visto que estas señales phi las definimos acá, aparece con subíndice
K. Lo que voy a hacer es esta señal la voy a espejo invertir, evaluando aquí correspondientemente el tiempo. Es igual a E elevado a menos J2pi m dividido por ts multiplicado por ts menos t. Todo esto multiplicado por 1 partido por raíz de ts rect de ts menos t menos 1 medio ts, todo ello dividido por ts. Esto es igual a, podemos separar la exponencial e elevado a menos j2pi m por e elevado a j2pi m dividido por ts por t. La primera de ellas, por supuesto que vale 1, por 1 partido por raíz de ts rect. Y lo que hacemos acá es evaluar esto, y entonces queda menos t menos 1 medio ts dividido por ts, y por la simetría del rect podemos darlo vuelta y vemos rápidamente, y esto es un resultado relativamente trivial, pero es bueno hacerlo formalmente, que el pulso, la subportadora, la señal de cada subportadora es simétrica. Entonces esto acá, convolucionado con esto, ya sabemos lo que da. ¿Por qué? Porque estas son ortonormales. Por lo tanto, ya sea esa convolución evaluada entre símbolo va a dar 1 o bien va a dar 0. Entonces, resulta que así x sub m tilde evaluado en ts es igual a la suma de k igual 0 hasta ns menos 1 de s sub k check phi k tilde de t convolucionado con phi m tilde de t, todo eso evaluado en t igual ts. Y todo esto es igual a 1 si m es igual a k y es igual a 0 si m es distinto de k. En realidad basta con ponerlo así. Así que la señal que aparece efectivamente acá es el símbolo que habíamos esperado, es decir, esto es igual a S sub k check si m es igual a k y es 0 si m es distinto de k. Es decir, tenemos una forma de separar en el detector OFDM las distintas subportadoras. Entonces la salida del enésimo filtro adaptado es el símbolo que modula la késima subportadora.
Ahora, eso por supuesto hace que podamos conectar en forma muy simple a nuestro detector. Voy a copiar esta figura. Aquí. Voy a mover esto aquí encima, eliminar esto, mover esto aquí encima y colgar acá directamente en la salida de el detector. Podemos colgar de esta forma un conversor paralelo serie. Y lo que hace este conversor paralelo serie es serializa en forma inversa el proceso de paralelización que se hizo en el transmisor. Y se recupera, por lo tanto, esta secuencia transmitida, con lo que la transmisión OFDM no es otra cosa que una, comillas, caja negra que toma una serie de símbolos, una secuencia en serie de símbolos, hace algo con ella, sabemos ahora que es una transmisión paralela por subportadoras ortogonales, y entrega nuevamente una secuencia en serie de símbolos que voy a duplicar de acá. Voy a efectivamente copiar estos círculos y símbolos para replicarlos aquí. Y ponerlos acá por sobre esa señal recibida, para luego entrar simplemente a un dispositivo de decisión. Como el dispositivo de decisión típico que se usa en comunicaciones de portadora única, que generalmente lo representamos como una pequeña modulación, produciendo en su salida una señal que no es otra cosa que las decisiones, una secuencia que tiene el símbolo S0 check, luego el símbolo S1 check, luego S2 check, y así sucesivamente hasta S sub n S-1 check, tal como fue alimentado en el transmisor. Es decir, toda esta técnica de OFDM tiene un receptor que es completamente estándar en el sentido de lo que hemos aprendido, en el sentido de un detector, y la particularidad es que ya en la salida del detector están disponibles directamente símbolos sobre los cuales tomar una decisión. Entonces aquí todavía podemos agregar un comentario. Entonces con ello me refiero a con lo anterior aquí, de que esta salida del
mésimo filtro adaptado es el símbolo que modula la subportadora késima. Con ello, un receptor para OFDM bajo desvanecimiento plano y sin ruido es lo siguiente. Por supuesto, digamos, si es que aquí hay una señal ruidosa, la estructura del filtro adaptado es óptima en el sentido de detectar con mínima probabilidad de error cada uno de estos símbolos si es que el ruido presente aquí es blanco. Así que obviar este supuesto sin ruido es un paso trivial. Hicimos aquí el análisis sin ruido justamente para enfocarnos en esta noción de que aquí una simple conversión paralelo-serie puede devolvernos la secuencia original. Con ruido es fácil imaginárselo. Lo que tenemos que estudiar todavía un poquito es esta noción del desvanecimiento plano, y eso es lo que vamos a hacer en la cápsula inmediatamente siguiente.